La palabra Cofqueche es una palabra mapuche que significa gente chica, literalmente la traducción gente como pan, es el nombre dado por los mapuches a la gente que ellos encontraron a su llegada a Chile. Es también el nombre dado por el investigador Bullock en su publicación del año 1955, donde se habla por primera vez de una cultura en Chile que sepultaba a adultos en urnas de greda. En el año 1944 se tuvo una visita el vergel, a un mapuche nativo de Malalche, cerca de Cholchol, en la provincia de Cautín. Era el reverendo segundo Canul N., presbítero de la iglesia anglicana. Era un mapuche inteligente, culto y muy interesado en su propia raza. Él se quedó pensando largo rato, y después contó lo siguiente. Estoy tratando de recordar una historia que me contó mi abuelita cuando yo era niño. Ella se llamaba Cayeteu y falleció en 1934, a la edad de 120 años más o menos. Ella le había dicho que eso se lo había contado su abuelito hace muchos años cuando ella era niña. Decía que los mapuches no habían vivido siempre aquí, y que cuando llegaron los primeros mapuches, había una gente muy distinta a ellos. Era gente pacífica, muy mala para pelear, pero muy trabajadora y muy buenos para hacer toda clase de trabajos. De baja estatura y gruesa, algo gordos sí, los mapuches los llamaban Cofqueches. Esta leyenda de los mapuches nos da a conocer algo sobre el pueblo que ocupaba esta región antes de ellos, demuestra además algo de sus caracteres físicos, sus capacidades para el trabajo y también nos da su nombre. cofqueches. En 2 ocasiones se escuchó a mapuches que visitaban el museo, hacer comentarios acerca de su origen, confirmando la idea que sus antepasados llegaron a Chile de otra parte. Uno dijo que vinieron del otro lado de la cordillera. Estos comentarios los hicieron después de haber leído una etiqueta que explicaba acerca de los cofqueches. Aceptando que los mapuches llegaron a Chile desde Argentina, en un tiempo calculado entre los 800 a 900 años después de Cristo, es interesante considerar más los detalles de esta invasión. Históricamente no tenemos ninguna información sobre esta invasión y la ocupación del territorio chileno por ellos. Los invasores vinieron de a pie, no disponían de otros medios de movilización en aquellos tiempos. Los que vinieron al principio eran guerreros, hombres seguramente con toda seguridad jóvenes. Tal vez era una expedición de reconocimiento solamente, que al llegar a este lado de los Andes se encontraron con gente desconocida, más chica que ellos y por su tamaño la llamaron Cofqueche. de carácter más bien pacífico y no muy eficientes en la defensa contra los invasores. Fácilmente fueron eliminados la mayor parte de los hombres y los vencedores tomaron las mujeres para ellos y siguieron viviendo tranquilamente por un tiempo, aguardando siempre contra algún ataque de los nativos. Más tarde enviaron de vuelta, a algunos de su grupo, a sus hogares en Argentina para que informaran sobre la expedición. La información era toda alentadora y la juventud masculina entre los mapuches argentinos emigraron hacia el oeste. Creemos que más o menos así fue la ocupación del territorio entre el río Biobío y el Toltén por los mapuches. No sabemos ciertamente el tiempo ocupado en esta conquista, pero es muy natural y probable que ocupara varias generaciones. Cuando fallecieron los conquistadores, se perdió casi por completo su idioma, debido a que los hijos tienen siempre el idioma de su madre. Durante el periodo de la dominación gradual por los invasores quedaron, sin duda alguna, lugares donde las costumbres antiguas siguieron como práctica general mucho más tiempo que en otros. Las creencias y prácticas de la vida diaria continuaban por mucho tiempo. Una de estas era el uso de urnas de greda para la sepultura, especialmente de los niños. Nos referimos particularmente a esto, porque se ha encontrado 2 sepulturas de niños que, por la condición de los restos no pueden ser tan antiguas como muchas otras encontradas en la misma región. En la actualidad no disponemos de muchos medios para saber cuáles de las costumbres y modo de vivir de los mapuches corresponden a los invasores y cuáles a las del pueblo invadido por ellos. Algunas cosas son manifiestas y fáciles de reconocer. Algunas costumbres son claramente diferentes. La sepultura en urnas es una de las más sobresalientes. Otra es la calidad de la cerámica. Creemos que el trabajo de la cerámica de los mapuches es muy inferior al de los cofqueches. Esto se aprecia en las urnas grandes como también en los cantaritos decorados. El araucano actual en Chile representa el cruzamiento de 2 culturas, el mapuche de las pampas argentinas y los cofqueches que ocupaban la región entre el río Biobío, en el norte y el río Toltén en el sur, a la llegada de ellos a Chile. La existencia de una raza anterior a los mapuches en esta región no se puede negar. No es fácil dejar de lado la leyenda de los mapuches acerca de la gente que ellos encontraron a su llegada y que fueron llamados
Cofqueches. Por los mismos mapuches. Las urnas funerarias para adultos son una prueba elocuente de una raza distinta a todas las demás conocidas en Chile hasta la fecha. El tamaño de las urnas indica una raza chica, como también la misma palabra quiere decir Gente chica. El lugar donde habitaron los Cofqueches se extiende desde el río Biobío por el norte y el río Tolten por el sur. Es posible y aún probable que se extienda algo más al norte y al sur la zona donde se establecieron. Esta cultura era de la Edad de Piedra, con el uso muy limitado de cobre, plata y oro para ornamento solamente. Tenían la costumbre de sepultar sus muertos en cementerios pequeños, posiblemente familiares. Eran maestros en la fabricación de cerámica de greda, desde urnas muy grandes y cantaritos chicos y decorados. No era gente de guerra porque fueron dominados y absorbidos fácilmente por los conquistadores mapuches. Es probable que vivieran en pequeños grupos en los lugares cercanos a ríos y esteros. Las piedras de moler indican que tenían granos y es seguro que practicaban una agricultura primitiva. El hallazgo de una herramienta hecha de una tibia de una llama nos indica que tenían estos animales domésticos. Es de notar que esta herramienta es casi idéntica a la que las mujeres quichuas de Bolivia usan en su trabajo de tejer. En caso sea una de estas, es indicio que los Cofqueches tenían ropa hecha de lana de llama y también de otro animal doméstico que los mapuches llamaban Hueque. 3 estatuas de piedra evidencian que sabían trabajar en buena forma la piedra bruta. Además, bolas de piedra muy bien pulidas lo confirman. Relacionado con los Cofqueches se ha encontrado varias cosas que requieren algunas explicaciones, las que en algunas ocasiones no se ha podido obtener. No tenemos datos precisos, pero sabemos que por muchos años los agricultores de la región ocupada por los Cofqueches han encontrado estas urnas con huesos humanos en su interior y con varios artefactos. No nos explicamos cómo nadie se dio cuenta que estos cántaros grandes eran urnas funerarias. No dieron cuenta de ello a sus amigos ni guardaron una para mostrar a sus amigos. Nadie sabía que los mapuches no sepultaban así. Pasaron como cantaritos viejos de los mapuches. Los mapuches nunca fueron totalmente independientes durante la colonia. Nombraremos 2 parlamentos que lo confirman. En 1641, se produce el Parlamento de Quilín. Según el indigenismo mapuche, este parlamento dio la independencia a los mapuches, pero esto no fue tan así, ya que los mapuches fueron considerados vasallos del rey en este acuerdo. Se señalaba que deben tomar las armas contra los rebeldes de su majestad y se autorizaba que los religiosos predicaran en tierras araucanas. El último parlamento de la época colonial fue el de 1803, en este, se decía según el historiador Sergio Villalobos: ratificar el reconocimiento del rey como señor natural. En segundo lugar, insistir en el acuerdo del anterior parlamento de un comercio sin trabas, pudiendo efectuarlo los indígenas en todas las plazas, villas y ciudades del reino y del mismo modo los españoles en las tierras suyas, usando libremente caminos. El tercer punto repitió el acuerdo anterior para que los hijos de los principales se educasen en el colegio que el rey mantenía en Chillán, esforzándose los caciques por el cumplimiento de esa obligación. A continuación, en el cuarto punto, atendiendo a la buena situación reinante y de acuerdo con el Parlamento de Lonquilmo, se acordó que, olvidando los resentimientos, todos se tratasen como amigos, hermanos y compañeros, estableciendo que quienes causasen disturbios, robos y venganzas serían considerados rebeldes y castigados con todo rigor. En quinto lugar, y conforme lo establecido en el anterior parlamento, los nativos no acogerían a facinerosos ni ladrones, darían cuenta de su existencia y los entregarían a las autoridades hispano-chilenas, recibiendo como premio 12 pesos por cada uno. Continuaban de esa manera las funciones del Estado entregadas a los loncos. Debido a la presencia de naves extranjeras en la costa, el sexto punto estipuló que los indígenas debían combatirlas y al mando de sus jefes concurrir armados y bien montados a unirse a las tropas del rey, en cuyo caso recibirían las raciones correspondientes. El séptimo acuerdo, igual que en el anterior negrete, recordó que no debían incursionar en las pampas de Buenos Aires. En el octavo y último punto, en un rapto de buena voluntad, se deseaba a los araucanos la felicidad eterna, para cuyo efecto debían recibir a los misioneros, porque al transitar por sus tierras solo deseaban amor y felicidad, sin buscar oro, plata ni haciendas. En 1825, se produce el Parlamento de Tapiue, entre el Estado de Chile y algunos mapuches. En realidad, como vivían en un estado tribal, era difícil juntarlos todos para tomar acuerdos. En este acuerdo se buscaba consolidar la unión nacional,
puesta en peligro por la acción de los jefes realistas que aún estaban en sectores dispersos. El Parlamento del 7 de enero de 1825, decía que las grandes ventajas de ser una sola familia chilena para combatir a los enemigos, aumentar el comercio y superar los males que habían afligido a Chile en los últimos 14 años. Se dejaba constancia, además, que don Mariluán, a nombre de todos los mapuches, se unía en la opinión y derechos de la gran familia chilena. El siguiente artículo establecía que el Estado chileno abarcaba el territorio desde el despoblado de Atacama hasta el confín de Chiloé, incluyendo la Araucanía, cuyos habitantes, sin excepción, serían tratados como ciudadanos chilenos, con todas sus prerrogativas, gracias y privilegios. Luego se señalaba que los mapuches quedaban sujetos a las mismas obligaciones que los chilenos y a las leyes que dictase el Congreso. Otros artículos mencionaban a los jefes indígenas como caciques gobernadores, es decir, reconocidos por el gobierno de Chile, que se nombrarían capitanes de amigos en sus reducciones, esto es, componentes del ejército chileno, que facilitarían sus contactos. Ellos dependerían de un comisario, de antigua creación, que cada 2 meses debía recorrer las colectividades para asegurar la paz y la unión. Se confería a los caciques gobernadores, además, derecho a castigar a los que pasasen a sus territorios a cometer robos. Por último, quedó garantizado que los mapuches podrían extender sus tratos comerciales a todos los lugares de Chile. El Estado chileno y los araucanos se consideraban unidos bajo una misma patria. Cuando terminó el Parlamento de 1825, los caciques gritaron: ¡viva la unión, viva la libertad! En carta de 5 de abril de 1840, el mismo Bernardo O'Higgins, expresó al general José María de la Cruz, que consideraba como sus medidas más importantes la unión de todos los chilenos, sur y norte del Biobío, como oriente y poniente de la Gran Cordillera, en una gran familia. Y agregaba: he admirado siempre las acciones heroicas de las hazañas de Caupolicán, Lautaro, Galvarino de Antígenu, Paiyamachu y Lientur, sin olvidarme de la heroica Janaqueo, y tendría el mayor placer en ver a sus descendientes y compaisanos gozar todos los derechos y privilegios chilenos. El Estado quiso conquistar la Araucanía porque se buscaba tierras fértiles para alimentar a la población. Además, los mapuches cruzaban el Biobío a atacar las ciudades chilenas. Los mapuches se mataban entre ellos y el Estado quería unir geográficamente de forma efectiva y por tierra el territorio continental. Por eso, el Estado comenzó a ocupar la Araucanía en 1861 y no fue un genocidio como algunos dicen. Pero el motivo que decidió la ocupación de tierras araucanas por parte del Estado es que un aventurero francés llamado Aurélien Antoine de Tounens se declaró rey de la Araucanía y de la Patagonia en 1860. Este aventurero contaba con altos protectores en el Consejo de Estado de Napoleón III. Ya en 1883, la Araucanía estaba totalmente ocupada por el Estado. En la década de 1930, el Partido Comunista Chileno quiso crear una República Mapuche Araucana. Como se sabe en el Soviet Criollo de 1932, la decisión al parecer tomó por sorpresa a los propios líderes mapuches. La esperanza del partido era transformar el levantamiento de Lonquimay de 1934 en un foco guerrillero que fuese la antesala de una insurrección generalizada.